Hola, buenos días. Mi nombre es Montserrat Domínguez y soy maestra en el Instituto de Bachilleres del Estado de Tamaulipas. La materia que imparto es Taller de Lectura y Redacción 1, en el primer grado de bachillerato. El tema que voy a impartir el día de hoy es la narración de la segunda unidad, tema y propiedades de los prototipos textuales, cuyo objeto de estudio es identificar las propiedades textuales para implementarlas y poder comunicarnos de una manera escrita. Una vez dicho esto, comencemos. Comencemos por mencionar qué es la narración. Narrar es contar ordenadamente hechos reales o imaginarios en los que intervienen ciertos personajes. Es decir, narrar es referirnos a algo que ha sucedido o puede ser un hecho e incluso puede llegar a ser una historia ficticia. Ahora, entendiendo este tema, vamos a pasar a mencionar cuáles son los elementos de la narración. Uno de los primeros elementos que distingue la narración es el narrador. El narrador es alguien que puede ser real o imaginario y se encarga de contar, de relatar la historia que está sucediendo. Lo puede hacer en primera persona si él es uno de los personajes, o lo puede hacer en tercera persona si este narrador ha escuchado o visto tal historia. Otro de los elementos que caracterizan a la narración son los personajes. Entre los que destacan el protagonista o los protagonistas. Ellos son quienes viven los acontecimientos que el narrador está relatando y generalmente pueden llegar a causar sentimientos pueden ser positivos o incluso pueden ser de rechazo por parte de los lectores. Otro de los elementos importantes es el marco o también puede llamarse ambiente. En este es en donde los personajes actúan, es en donde transcurre todo el relato. Es el lugar geográfico o social. Y por último tenemos un elemento que se llama acción. ¿Qué es la acción? Pues es lo que los personajes dicen, piensan, sienten o hacen. Y como menciona su libro, la acción es el conjunto de hechos narrados cronológicamente, aunque no coincidan con el orden en el que sucedieron o como fue imaginado. Ahora, puede acelerar o retardar el ritmo de la narración utilizando distintos recursos literarios. Estos recursos literarios son, uno de ellos, la pausa. Otro de ellos que menciona su libro es el sumario. El siguiente recurso que menciona es la analepsis. El siguiente es la prolepsis. Y por último, nos menciona la elipsis. Ahora, les voy a mencionar todos estos que acabo de mencionar. Ahora, para entender mejor, en la pausa, ¿qué significa? Eso significa que se va a interrumpir la narración para poder insertar algún comentario o alguna descripción que se quiera añadir. El sumario. El sumario es el resumen de los acontecimientos. La analepsis menciona en su libro que es retroceder en el relato para informar hechos anteriores. Ahora, la prolepsis es insertar algunos hechos posteriores a los hechos. Y por último, la elipsis es omitir.
¿Qué se va a omitir? Se va a omitir algún hecho que haya sucedido. Ahora, continuando con el último elemento de la acción, vamos a borrar esto para poder explicar. Vamos a explicar cuáles son algunos componentes de esta acción. Entre ellas, la introducción, o también se le conoce como presentación. O presentación. Este es el primero. Como segundo, tenemos lo que es el desarrollo o el nudo. Se le puede conocer de cualquier forma. O nudo. Y por último, tenemos el desenlace. Ahorita les voy a explicar en qué consiste cada uno. El primero es la introducción o la presentación, que es en donde se va a plantear el problema, en donde surge el problema, y normalmente, generalmente, es donde aparecen los personajes y el ambiente. Por segundo tenemos el desarrollo o el nudo. Aquí es donde ya se plantea el problema, donde ya está planteado y se está actuando. Por último tenemos el desenlace, que es donde ocurren toda la solución del dicho problema que ya surgió aquí. Ahora vamos a pasar a mencionar cuáles son los tipos de narración que hay. Uno de ellos es la literaria. Otro de ellos es la informativa. Ok, ahora, en la literaria es cuando el autor, con su creatividad y con su lenguaje, pretende describir las emociones de lo que es el lector, y también trata de mantener algún entretenimiento con el lector. En cambio, en la informativa, el lector lo que busca es, de una manera muy objetiva, informar. Va de la mano con el periodismo, entonces realiza un lenguaje muy sencillo. Vamos a mencionar algunos ejemplos. En los ejemplos de la literaria puede ser un cuento, también puede ser una leyenda, una novela, alguna fábula, etc. Mientras que en la informativa va a ser algún reportaje, o también puede ser una noticia. Ahora, para entender mejor el tema, vamos a ocupar algún libro, como por ejemplo un cuento que menciona. Este cuento es Harry Potter, y como algunos saben, este tipo de libros es creado con demasiada creatividad, por lo que puede entrar en literario, ya que el autor lo que busca es entretener y atrapar a los lectores en su forma de escribirlo. Entonces, este cuento puede ser un ejemplo de un tipo de narración literaria. Ahora, les voy a pasar algunos ejemplos de lo que es ahora un tipo informativo. Leyendo el texto dice que informa acerca del éxito Festival Musical Sonorama del 2013,
Entonces, lo que nos dice es que el pasado 13 de marzo se realizó en el Foro Sol de esta Ciudad de México el tan esperado festival, el cual contó con grandes figuras tanto nacionales como extranjeras. Pese al mal clima, la gente disfrutó enormemente de este festival, considerado por algunos como los mejores que se ha realizado en mucho tiempo en nuestro país. Según los organizadores, poco más de 20,000 personas acudieron al evento, muchas de ellas atraídas por las grandes bandas que estarían en este lugar. Pese a algunos incidentes con el sonido y los accesos al lugar, el festival se desarrolló en general en calma. Sin dudas, muchos asistentes quedaron satisfechos de las presentaciones de sus bandas favoritas. Se espera que para el próximo año se vuelva a realizar este evento. Entonces, lo que el autor está haciendo aquí es informar. Es una noticia, es un ejemplo de la informativa y este es un claro ejemplo de una noticia. Entonces, lo que el autor está haciendo con un lenguaje muy sencillo, informando. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? ¿Se entendió bien lo que es la narración, los elementos, los tipos? Ok, bueno, ahora, de acuerdo a lo que acabamos de ver, y con apoyo de su libro, claro, también, van a realizar una actividad. Esta actividad será elaborar un mapa mental con los elementos importantes de la narración, que fue lo que ya habíamos visto aquí. Entonces, estos elementos ustedes los van a realizar en un mapa mental. La información más importante la van a implementar, ustedes van a saber cómo ejemplificarlo. Ok, ¿alguna duda con esta tarea? Bueno, entonces esto ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias y que tengan un buen día.